Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, chicos, tenemos un tema explosivo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento, específicamente el mundo de las series turcas. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el misterio de sus mensajes privados, al descubierto. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo qué se escondía detrás de esos mensajes privados que, en su momento, encendieron la mecha de la polémica y dejaron a todos con la boca abierta. ¿Qué se decían? ¿Qué secretos guardaban? ¿Era todo lo que veíamos en pantalla, un simple cuento de hadas, o había más de lo que se mostraba? Prepárense para desentrañar todos los detalles, las pistas y las especulaciones que rodearon a esta pareja que, debo decirlo, nos tenía a todos enganchados. Y para que no se pierdan nada, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estamos al día con lo más jugoso del mundo de las celebridades. Vamos a sumergirnos en el chisme. Empecemos por el principio. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. La chispa, la complicidad, todo. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de las cámaras. Y efectivamente lo había. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja confirmó su relación. El sueño de muchos fans se hizo realidad. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no siempre es eterna. Aunque su relación duró un tiempo, finalmente decidieron tomar caminos separados. Y ahí es donde el drama comienza a intensificarse. Poco después de su ruptura, comenzaron a circular rumores sobre mensajes privados filtrados. Mensajes que supuestamente revelarían detalles íntimos de su relación, discusiones, desacuerdos. Todo lo que usualmente se mantiene en secreto. La filtración de estos mensajes fue un escándalo. No solo porque violaba la privacidad de Hande y Kerem, sino también porque generó una ola de especulaciones y controversias. ¿Eran reales los mensajes? ¿Quién los filtró? ¿Qué implicaciones tenían para la imagen de la pareja? La prensa turca, como era de esperar, se lanzó a investigar, los fans se dividieron en bandos y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Ahora bien, ¿qué decían exactamente esos mensajes? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Lamentablemente, debido a la sensibilidad del tema y para respetar la privacidad de Hande y Kerem, no puedo compartir directamente el contenido exacto de los mensajes. Sin embargo, sí podemos analizar las pistas que se filtraron, las interpretaciones que se hicieron en su momento y las reacciones que generaron. Según lo que se filtró, los mensajes revelaban una relación marcada por altibajos. Se hablaba de celos, de inseguridades, de discusiones por cuestiones de trabajo y, sobre todo, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Para muchas personas, estos mensajes confirmaron lo que ya sospechaban, que la relación de Hande y Kerem no era tan perfecta como la pintaban. Se rumoreaba que, aunque en público parecían la pareja ideal, en privado enfrentaban desafíos y tensiones propias de cualquier relación. Pero, ¿cómo interpretar estos mensajes? ¿Eran una simple pelea de pareja, o revelaban problemas más profundos? Para algunos, los mensajes eran una prueba de que Hande y Kerem eran personas reales, con problemas reales como todos. Para otros, eran una señal de que la relación no era saludable y que la exposición pública había afectado negativamente su dinámica. Lo que sí es cierto es que la filtración de estos mensajes tuvo consecuencias. La imagen de Hande y Kerem, que en su momento era perfecta, se vio empañada. Los fans, que habían idealizado su relación, se sintieron traicionados. Y la prensa, como siempre, aprovechó la situación para sacar provecho de la controversia. Además de los mensajes filtrados, también hubo especulaciones sobre quién fue el responsable de la filtración. ¿Fue un amigo cercano? ¿Un ex empleado? ¿Alguien que buscaba dañar la imagen de la pareja? Nunca se supo la verdad con certeza, pero las teorías abundaron. Y por supuesto, la propia Hande y Kerem tuvieron que lidiar con la situación. La historia de Hande y Kerem, y la filtración de sus mensajes, nos deja varias lecciones.
En primer lugar, nos recuerda que las celebridades son personas, con vidas privadas, con emociones, con problemas. Y aunque los idealicemos, no son perfectos. En segundo lugar, nos muestra la importancia de proteger la privacidad, especialmente en un mundo donde la información se comparte y se difunde a una velocidad vertiginosa. Y en tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la exposición pública en las relaciones sentimentales. Ahora bien, volviendo al contexto de la serie Love is in the Air, la filtración de estos mensajes generó aún más especulaciones sobre la veracidad de la química entre los actores. ¿Era todo actuación? ¿Estaban fingiendo su amor en la serie? Es importante recordar que los actores son profesionales y que su trabajo es interpretar personajes, pero es innegable que la relación que se ve en la pantalla, a veces, trasciende lo profesional y llega a tocar la vida personal. El éxito de la serie se basó en gran medida en la credibilidad de la relación entre Andy y Kerem. La gente creía en su amor y se enamoró de ellos. Después de la ruptura y la filtración de los mensajes, ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Andy con nuevos proyectos y nuevos amores. Kerem también con nuevos proyectos y nuevos romances. Pero la sombra de su relación y de los mensajes filtrados siempre los acompañará. La historia de Andy y Kerem es una muestra de cómo el mundo del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, puede ser despiadado. La presión mediática, las expectativas de los fans, la falta de privacidad, todo esto puede afectar a las relaciones sentimentales de manera significativa. Y a veces la verdad sale a la luz, por más que se intente ocultarla. Además de todo lo que ya hemos mencionado, es importante destacar el papel de las redes sociales en este escándalo. Twitter, Instagram y otras plataformas se convirtieron en el epicentro de la controversia. Los fans, los haters, los medios de comunicación, todos se expresaron y opinaron sobre el tema. Los mensajes filtrados se compartieron y se analizaron, se crearon memes y se generaron debates interminables. Las redes sociales en este caso sirvieron como un amplificador de la polémica, multiplicando el impacto del escándalo y afectando la imagen de Andy y Kerem. Otra arista interesante es el debate sobre la ética periodística. ¿Es legítimo publicar información privada, como los mensajes de Andy y Kerem, en nombre del interés público? ¿Dónde está el límite entre la información y la invasión de la privacidad? Estas son preguntas que surgen en cada escándalo de este tipo y que invitan a la reflexión. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida privada y la vida pública a veces es muy delgada. Los actores, cantantes y otras celebridades se convierten en figuras públicas y como tales, están expuestos a la opinión de la gente. Pero eso no significa que su privacidad deba ser violada. En conclusión, la historia de los mensajes privados de Andy y Kerem es una historia de amor, de drama, de polémica y de lecciones aprendidas. Nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, la vida no siempre es perfecta y que las relaciones pueden ser complicadas. Nos recuerda que la privacidad es un bien preciado y que debe ser protegida. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la exposición pública en la vida de las celebridades. Hemos recorrido juntos este escándalo, analizando los detalles, las especulaciones y las consecuencias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los mensajes filtrados? ¿Creen que la filtración fue justa? ¿Cómo creen que afectó la imagen de Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.